María Miss, estamos el 22 de julio, hoy viernes 11:55 am, vamos a hacer la segunda sesión. Yo les voy a explicar el ejercicio número 6 del examen, el problema número 6. Bueno, entonces, ya nos dice que la fuerza F que actúa en una dirección constante sobre el bloque de 20 kilogramos tiene una magnitud que varía de acuerdo con la posición del bloque. Todas estas unidades se encuentran en el sistema internacional. Nos dicen que el bloque está unido a un resorte que inicialmente se encuentra sin deformar y cuya constante elástica K es de 10 newtons metro. Cuando X igual a 0, el bloque se mueve hacia la derecha a 2 metros sobre segundos y el coeficiente de fricción cinética en el bloque y en la superficie es de 0,10. Nos piden determinar la rapidez del bloque al deslizarse 3 metros y la ecuación. Y también nos piden la ecuación de la velocidad en función de la posición. Bueno, entonces, este gráfico primero definimos nuestro sistema de referencia. Hacia la derecha va a ser positivo, hacia arriba positivo. Entonces este es el bloque y bueno, vamos a hacer su DSL del mismo. Ya, entonces tenemos la normal debido al que tiene su superficie, tenemos la gravitacional de este bloque y esta es la fuerza que está en función de X, ¿no? Que es 50x cuadrado con un ángulo de 37 grados respecto a la horizontal. Entonces, respecto a esa horizontal, procedemos a descomponer esa fuerza, donde nos va a quedar Fy seno de 37 grados y Fx coseno de 37 grados, que vienen a ser las componentes de esa fuerza para cada eje. Como nos piden hallar la velocidad cuando se ha deslizado 3 metros, quiere decir que el movimiento, entonces hacia el lado de la X positivo, entonces hay aceleración y va a existir fricción. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Ya. Y esta otra fuerza es la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque. Ya. Como sabemos esta fórmula, la fuerza elástica es el K por X. La constante K ya nos da, que es 10 Nm por metro, y queda, obviamente, esta es la posición. Entonces, esa es la fuerza que ustedes ven aquí en el diagrama de fuerza libre. La fuerza del resorte sobre el bloque, porque también está actuando en el momento que se mueve el bloque, se desliza y la fuerza de fricción. Ya. Ahora vamos a hacer las ecuaciones. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y, como el movimiento en Y es igual a 0, como le habíamos definido nuestro sistema de referencia, va a ser la normal menos lo que es la gravitacional y también menos la componente de la fuerza que está actuando en ese bloque, que va a ser 50x cuadrado por seno de 37, más la gravitacional que son 20 por la gravedad. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración debido a que el movimiento es X. Entonces, vamos a darnos cuenta cuáles son las fuerzas que son positivas, ¿no? Si hacemos para determinar hacia dónde van a ser las fuerzas positivas. Entonces, en ese tramo, las fuerzas positivas van a ser la componente en X de la fuerza que está actuando sobre el bloque, va a ser en este caso la única fuerza positiva, menos la fricción y menos la fuerza del resorte respecto al bloque. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces seguimos descomponiendo, entonces tenemos que es 40x cuadrado. Como sabemos, la fricción es el coeficiente de fricción por la normal ya la tenemos acá, simplemente repetimos los datos, menos 10x, que es la fuerza que está actuando del resorte, igual a la masa por aceleración. Entonces aquí vamos a aplicar integrales. Recordamos la fórmula, el nos explicó que la aceleración era igual a dv sobre dt por un dx y un dx, ¿verdad? Ya. Sabemos que dx por dt esa es la velocidad, entonces nos queda la velocidad dv sobre dx. Entonces
esta ecuación la reemplazamos aquí en aceleración. ¿Por qué lo usamos? Porque como vemos en toda la parte izquierda de nuestro miembro, de nuestro ejercicio, está todo en función de x. Entonces tenemos que buscar un dx para poder integrar. Entonces aquí tenemos la masa, como esta masa no afecta porque es una constante, por el b por db. Entonces aquí simplemente se podemos integrar porque estamos en función de b, y ese dx lo mandamos al otro lado para poder integrar, y seguimos integrando. Entonces eso nos va a quedar Pero resta eso, porque no se sabe mucho. ¿dónde? El 40x al cuadrado menos 3x cuadrado, ponlo como 37x cuadrado. Porque no se sí, está ya. menos. Sí. Sería 37x al cubo sobre 3. Ya. Que es sobre 2. Como no es una integral que no está definida, no tiene extremos, es definida, va a haber una constante. Ya. Sí. Espacio. Como, bueno, aquí sí quedaría creo. Sería cuadrado sobre 2. Sí, por ahí. Por ahí, que es la constante, no afecta aquí. Ya. Ya, entonces. Acá, espera, acá estás tomando también como indefinida. No iría otra constante. No, es que siempre cuando tú integras, cualquier parte es una sola constante. Porque son como que C1. Son constantes diferentes, porque esta es la constante de una integral y esta es la constante de otra integral. Es que no se pueden eliminar. No, no se pueden eliminar, No se son pueden constantes eliminar, son diferentes. constantes diferentes. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando parte, velocidad inicial 0, bueno, perdón, parte con 3 metros sobre segundo, creo. ¿Y ese Sí, o sea, yo B2 que tengo tienes que ahí? se pone a nacer, se la pone al final. Sí, pero son distintos. Pero si integras una sola función, Ajá. pero aquí son diferentes. ¿Y ese B2 que tienes allá? ¿En cuál? Aquí. Ajá. Es que eso es lo que quiero ver, porque creo que el ejercicio nos pide que al inicio nos dice que va por Porque velocidad. la Entonces velocidad. aquí podríamos hacerla que esté definida. Ajá. A ver, nos dice que parte con. Ajá, se mueve hacia la derecha con 2 metros sobre segundo. Entonces esa va a ser la velocidad inicial. 2. Sí, Hasta tienen toda la razón. O sea, va a ser igual a 2 hasta una vez final, que es el que vamos allá. ¿Ya? Sí, tienes razón. Gracias. Ya. Sí, obviamente, si hubiese sido acá en función de lo mismo, ahí sí aparece una sola z. Pero aquí no, como son en x, aquí en cambio en función, la integral es en b, entonces son diferentes constantes que van a aparecer. Ya. Entonces, me encuentro esto. Ah, 2, porque es 4 sobre 2. Y por él. La. Evalúo. Final y inicial. Es que mira, esto, o sea, la constante la saca, la constante no le para nada, ¿ya? Ya. A esto lo vas a evaluar tanto para esta función como para esta función. Ya. Este aquí, perdón, que No es integral todavía. un poco, pero bueno, no lo vemos con nosotros. Bien. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esto evalúas tanto, esta es la parte superior y la parte inferior, ¿no? Siempre es la parte superior menos la inferior. Ya, entonces, esta BF es como que si la introduces dentro de esa B. Entonces te va a quedar B final al cuadrado sobre 2 menos, ese 2 lo pones aquí, te queda 4 sobre 2. Solo eso. Ya, este aquí lo podemos reemplazar una vez. 20, creo, 20. Entonces, aquí.
no leí el ejercicio. ¿Cuál fue? ¿Ya? El 10, El C no se iría, porque aquí dice que cuando x igual 0 se No se puede ir, es que por eso usamos esta fórmula. Es una fórmula para poder hallar la constante, allá formando una ecuación. Entonces te va a quedar 10b cuadrado. Y ahí vas a reemplazar la velocidad con la que parte en el sistema, que va a ser 2. Entonces así encontramos la constante c. Y esa la constante c la vamos a evaluar dentro de esta integral, como no la conocemos por lo que es indefinida en la parte izquierda. Entonces, aquí nos va a quedar 19,6x menos... ¿de dónde sacaste la función de Mira aquí, mira aquí. Dice que cuando creo que se lo mío igual a 0, lo que se me entonces comienza con x inicial 0 y x final. ¿Te refieres al...? No, es que hay dos maneras de hacerlo. Esta es una manera de hacerlo y esa es otra manera de hacerlo. O sea, si haces esa forma, no vamos a usar la constante. Ya, siguiente explicación. Es que sí, como él dice también, es lo mismo. lo tomabas como definida? Sí, tú Ajá, lo puedes la definir definición. desde cuando sale hasta la posición que te pide aquí 3. Y la velocidad, aunque la que sale es 0, ¿no? Solo que se va a hacer algo sumamente grande, porque tienes que poner todo esto de aquí, evaluando en x igual a 3, menos, bueno, el otro 0 se va a ir. Sí. Tiene que ser el mismo. O si no le paras bola a esta constante. Si no le paras bola a esta constante, lo pones desde x igual a 0 y x igual a 3. ¿Ya? Como dijo él. Entonces aquí también... Se va a salir. Ahí no se Sí, no tanto, porque... Solo elimina el c y devalúas en 3 los x. Ajá. Y va a ser... De aquí igual a 3, ¿ya? Entonces... Tú vas a colocar... Porque, o sea, puedes hacerlo así, simplemente, o como ya la tenemos constante con esta fórmula. la fórmula de la constante. El 40 de relación. ¿Cómo? Sí. O sea, es que no sé cómo quieren hacerlo, si quieren hacerlo definida o quieren que aparezca una constante. O sea, que aparezca la constante. Mejor vamos a hacerlo definida para que no haya problema en el momento de encontrar la constante C. ¿Ya? Pero como ¿Por sabes qué que 40 de 40 la Porque ahí sacó el valor de c. Es que esa es una forma, es una ecuación que... A ver, ¿cómo explicarlo? No, es lo mismo. Es que mira, no le pares bola a esto y lo vamos a hacer definido, ¿ya? Para que no se complique, no haya la constante C, porque si no, se va a hacer más... Déjame borrar esto. No, bueno, está bien todo. ¿Sí está bien todo? Solo tienes que evaluar Solo x Ah, más ya. 3. Porque el 0 se va a eliminar, ¿no? No, eso sí está bien. Esa es la Esa es la masa. de 20 por 2. No, pero esa es la No, acá. esa era de c. Esa es acá. ¿Sacaste que factor con uno? No, multiplicó el 20. No, Tú hiciste esto. no, sí, yo sé. Espérate. Que no sé qué hicieron aquí. Mejor no lo multipliques. Sí. Mejor no lo multipliques, manda el 20 abajo de Sí. Es que pensaba que era la constante que había puesto. Pero es el 40 de acá. Sí. Por eso en el X0 no se va a ir. ¿Cómo el 40 acá? ¿Por qué pones un 40 acá y otro 40 acá? Entonces este se va. Obviamente, sí, entonces eso ahí se va, sí. eso se va. Ya. Pero por eso aquí no se va a eliminar en 0. Porque te va a quedar un 40 del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón. Al momento que evaluamos x igual a 3 y x igual a 0. Ya, no nos queda así, ¿sí o no? Sí, ahí sí. Ya, Ahí sí. listo. Desde x igual a 0 y x igual a 3, ¿ya? Entonces quedaría... Aquí en el lado izquierdo sé que va a quedar solo 40. Entonces esto se va, ¿sí o no? En el lado izquierdo, porque es menos cuando x vale 0.
es menos, todo esto aquí cuando equivale a 0 se elimina todo esto aquí, porque esto es 40, porque esto no tiene x. Ah, se multiplica. ¿Y qué es así, mira? No, ¿Sí? se restan. Mira, sí, ya te voy a explicar. Menos. 3. Menos cuando equivale a 0. Y cuando equivale a 0 se elimina este, pero el 40 no. Pero el 40 no va porque está tomando que no Claro, está dentro del integral. Ajá. El 40 no está dentro del integral, el 40 era de acá. Simplemente lo vas a dejar del otro lado. Ajá, mira, ahí tú haces la F, tiene el 40. Y de ahí lo pones Ah, ya, en listo, listo. Entonces lo Menos. te refieres a eso. Sí. Simplemente cuando ya te queden términos sin x. Entonces, ¿esto qué? ¿Cuánto queda eso? Sería... 5.19. ¿Cuánto? 5.19. No tomaste en cuenta, no tomaste en cuenta, ¿no? 5,19. La raíz de todo ya dividido para 10 todo. O sea, la velocidad. Ajá. O sea, ya tuviste esto aquí, Más 40. más 40 Dividido para 10. La raíz de todo es ¿Cuánto te das? 5.19. Claro, es que es diferente manera de hacerlo, pueden hacerlo definido, solo que a veces cuando lo haces definido no te dan. Es decir, aquí sí está muy bien. Espera, toma la máquina, no sé. Ese no es. No, es que... Ya me dijo. Sí, no está fallando. Sí, dale. Y ahora pongámonos del lado de acá para que voy a explicar del lado de acá. Inclusive y también dos, que son dos literales. O sea, esta es la velocidad y también nos pide la ecuación para cualquier, o sea, para cualquier cosa que quieras, o sea, en qué posición que quieras hallar la velocidad. Simplemente lo dejas expresado como x. Sin x más el 40. Ah, ya. La raíz de esto, pero todo con x. Sí, O sea, esto sin esto. ¿Ah? No, pero más el 40. O sea, esta misma ecuación, pero simplemente no reemplaza nada que solo con el x. Y ahí entonces vas a saber la velocidad en cualquier posición. Esa es la fórmula general. Ya. Ahora... ¿No le falta más? Vamos. Ya. El otro ejercicio... Mira, sí. ¿Vale? Yo no saco. Pero la taparía ahí. Bien. Párale. Ok. Sí, sí se ve. Ahí. Bueno, saluden igual porque aquí estamos aquí los cuatro, mira. El otro ejercicio, que es el último, el examen. ¿Qué tiene el teléfono para poder quitar? Este celular me está. Vean. Se cayó. Tienes que cortar eso. Yo creo que sí. Sí, ya. Bueno, en este ejercicio nos dicen que una pequeña esfera de masa m puede iniciarse su deslizamiento a lo largo de un aro de radio igual a 10 centímetros, situado en un plano vertical. El aro rota alrededor de su diámetro vertical, como se muestra en la figura, a 2 revoluciones por segundo.
Cuando la esfera se halla en la posición mostrada, determinar el ángulo θ, ese ángulo ahí, determinar la aceleración centrípeta que experimenta la esfera, y también nos dice que indiquemos en qué proporción aumentaría o disminuiría el ángulo si la velocidad angular se duplica. Ya, entonces, este es esa es la partícula que se dice que está girando, ¿no?, alrededor de un árbol. Este es el DCL. Este N es como que simplemente la cuerdita en la que está girando. Obviamente también es el radio. Bueno. Entonces también vamos a encontrar este R que se forma aquí con la función del seno, porque ya tenemos aquí es 0,10, que es el mismo radio. Y bueno, seno de θ es igual a el R pequeñito que queremos saber por el radio que ya tenemos. Esto nos va a servir para más adelante. Bueno, vamos a hacer las sumatorias de las fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, es como, porque te dice que esa esfera gira verticalmente, o sea, sobre el eje vertical. O sea, sobre este eje, quiero que te lo imaginen como que estuviera así. ¿Ya? Este es el eje vertical, entonces él comienza a girar así. ¿Sí o no? Entonces solo va a la aceleración centrípeta en X, en Y no. Porque si te lo pones así, es medio feo verlo, ¿no? Pero es como que tú estuvieras arriba, estuvieras así. Entonces solo en la parte de las X va a haber la aceleración centrípeta. Bueno, aquí también falta la gravitacional. ¿Cuánto es el peso? No. ¿No te dice el peso? No. Ah, es que se van a eliminar. Ya. Ya. Entonces, Más vamos a AM. hacer la sumatoria de fuerzas. Este es el sistema de referencia. Entonces tenemos que esa N, seno de θ, tenemos N por G, es igual a 0. ¿Ya? N coseno de θ igual a mg. Y ahora la sumatoria de fuerzas en X, que solo en X hay una, la componente de esa cuerdita que está actuando, que va a ser N. Aquí está, mg. Esta es la gravitacional. Y no va a haber una componente del peso que... No se descompone. Porque si tú, o sea, simplemente tomas así, este es tu eje. ¿Ya? X, Y. El peso cae sobre el eje. Ah, estás Sí. tomando así. No, así no. Porque si no tienes que componer el peso y se te complica más. Preferible es tomar ese sistema de referencia, así como se lo ve, la figura. Simplemente se descompone esta cuerdita, que es donde está llegando. Entonces aquí es N seno de θ igual a la masa, que es la velocidad angular al cuadrado, por el radio. ¿Ya? Y eso es lo que, por eso hice esta ecuación, porque el radio en realidad lo que está actuando es esto. ¿Ya? Y eso lo vamos a reemplazar acá. Déjame ver qué más datos me puede decir. ¿El ángulo nada? No te van a decir el que te pide. El ángulo es lo que pide. en realidad. Este R, si lo reemplazamos aquí, o sea, R por coseno de θ, ¿ya? O sea, este R pequeñito que está aquí. O sea, este R en sí es así, porque está actuando. O sea, si tú lo pones a ver así, simplemente es el radio
que actúa al momento que está girando. O sea, la cuerdita, el radio es la cuerdita, eso es lo que está girando. Entonces, el R que está aquí es el que va a ser reemplazado por el de aquí, por ese triangulito que formamos. ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está el ángulo θ? Con la función del seno, hallamos esta ecuación. Y esta ecuación la reemplazamos acá. A ver si aquí la masa, porque está normal, la vamos a reemplazar también acá. Entonces me dice, tiene que eliminar la masa. Ese R no es el radio normal, el 0.1. No, pues. No, es que mira, es que esa fue la confusión. Inclusive cuando yo hice el ejercicio también solo puse el R. Pero ese R que actúa, cuando, bueno, este ejercicio también me lo habían explicado el semestre pasado. Y no es solo, o sea, no es simplemente el radio, sino es el radio por el ángulo al momento que está girando. Ya. Y luego eso lo habíamos hecho también por el triángulo, a que era igual a ese R. Que es el R que está actuando en sí, que es 10 seno de θ. Y esa la reemplaza acá y eso va a eliminar el seno. Por eso supongo que aquí la normal la vamos a reemplazar por esto. Esto lo reemplazamos acá. Dicen que ahí se va a eliminar la masa. Entonces... Esta angular te la dan, creo, ¿no? Sí. Creo que dos Dos revoluciones. revoluciones sobre segundo. Entonces, ¿esto cuánto? 4 por 0,10, 0,4, creo. ¿Por qué pusiste coseno ahí? LR. Por eso es lo que te dije hace rato. Simplemente no es el. Es que yo también inclusive lo puse así. Mira, luego lo estábamos analizando con unos amigos. O sea, simplemente el radio que actúa en la aceleración centrípeta, porque es en X, ¿no? Ya, es el radio junto al ángulo que está actuando en ese momento. Porque está abierto, está formando un ángulo en esa componente. Entonces, eso es lo que en realidad actúa. No es solo el R, sino por el coseno del ángulo que está actuando, que es el que queremos hallar. Y ese R también ya lo habíamos encontrado, que era igual a 0,10, que es la cuerdita que forma en el arco por el ángulo, por el seno de θ. Entonces aquí, ¿cuánto les queda? ¿Cómo pongo arcos en el cuadrado? Pues simplemente le sacas raíz y luego lo pones al coseno. Shift. Sí, sí. O sea, esto va de acá y le sacas raíz y ahí le haces el coseno de eso. ¿En el cuadrado? No, pues allí. 8. 4, ¿sí o no? Sacas esto y a esto le sacas raíz. Son el 5. La parte con el... El ángulo. No, la raíz. ¿Cuánto? Sale error. ¿Sale mal? Sí. Entonces algo está mal. Algo está mal. Entonces el ejercicio es a borrar. Porque tiene que salir 50 y algo, creo. 51 puntos. Si no tengo mal. Préstame este para un ratito. Creo que es así.
Este ejercicio está súper fácil. Sale 70 y algo, es que pensé que era, pero no está bien, 0,10, porque 10 centímetros. A ver si copiar un... No sé si está bien, ¿no? ¿Qué cocina metí? Mujer que cuesta más. Uy. No sales en el video, hazte más acá así. Ya, ahí está. ¿Transformaste las revoluciones? Yo tengo que preguntarle sobre segundo. Es que las acabas radiales. Eso entonces. 2 revoluciones, ¿no? Tienes 2 pi, ¿no? Sí. Una revolución. Ahí sí. Si eso va a esto, va a quedar, sabemos solución. Aquí va a quedar 4 pi. Radianes sobre segundo. Entonces, aquí. El ángulo. Si yo siempre intento está bien porque es volver para abajo, pero rápido. Sí, que se me escapó la sangre.